Hola alumnos y alumnas. En el siguiente problema ejemplificaremos el uso de los manuales de operación de las bombas para poderlo relacionar con los objetivos de transporte de fluido que se tengan. El problema consiste en lo siguiente. Se le encargó la elección de una bomba capaz de bombear un fluido entre dos estanques, donde el fluido ganaría 5 metros de altura en su desplazamiento. El fluido tiene una viscosidad y una densidad similares al agua. El sistema de cañería está compuesto de acero galvanizado con un diámetro de 3 pulgadas, con una aspereza absoluta de 0,0005 pies. Presenta 5 codos de 90 grados estándares, con un coeficiente de resistencia de 1,5, una contracción brusca desde el estanque hacia la cañería, ¿no es cierto? Que esto es una salida de estanque con un coeficiente de resistencia de 1, una expansión brusca desde la cañería hacia el estanque de destino de fluido, o sea, es la conexión de salida del fluido, y un largo total de 400 metros. La bomba debe ser capaz de mover 5.200 metros cúbicos de agua en turnos de trabajo de 24 horas con 6 días trabajados por semana. En forma adicional, se le pidió determinar las condiciones de cavitación de la bomba de manera tal de evitar cualquier problema en el funcionamiento del sistema. Un proveedor le entregó las especificaciones técnicas de un conjunto de bombas. Dentro de ellas deberá escoger la bomba adecuada. Justifique adecuadamente su respuesta respecto a la elección de la bomba y sus condiciones de cavitación. En este problema específico, lo que debemos estimar es, en primera instancia, el caudal que se requiere mover y en forma adicional la altura de elevación. Con dichas variables, nosotros vamos a poder ingresar al manual de la bomba y elegir la bomba más adecuada para el objetivo de transporte de fluido que se especifica acá, que son los 5.200 metros cúbicos de agua en 24 horas en 6 días trabajados por semana. Entonces resolveremos el problema. Lo primero que debemos hacer es estimar el caudal del sistema. En este caso, como se habla que son 5.200 metros cúbicos de agua, que se trabajan en turnos de 24 horas, ¿no es cierto? 6 días a la semana, nosotros estimamos que el caudal que se requiere mover es 0,01 metros cúbicos por segundo. Como nosotros tenemos el área transversal, que corresponde al área transversal de un círculo de 3 pulgadas de diámetro, ¿no es cierto? Nosotros tomamos el caudal y lo dividimos por el área transversal, que sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro lo transformamos obviamente a metros y de esta manera la velocidad lineal de nuestro fluido dentro del sistema de cañería es de 2,2 metros partido por segundo. Tomando en cuenta esta velocidad, que la estimamos a través del caudal que se tenía en el sistema, estimamos el número de Reynolds, que nos da 1,7 por 10 elevado a 5, y en forma adicional la aspereza relativa de nuestro material, que es la aspereza absoluta dividido el diámetro de la cañería, que nos da una aspereza relativa de 0,002. Si nosotros ingresamos al diagrama de Moody con el número de Reynolds y la aspereza relativa de nuestro material, podemos encontrar que el coeficiente de fricción es 0,024. Dado eso, ¿no es cierto? Y considerando que el fluido se mueve entre dos estanques abiertos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la diferencia de presión entre el comienzo del movimiento del fluido y el final del movimiento del fluido es cero. Y además podemos considerar, como son dos estanques muy grandes, la velocidad con que se mueven sus superficies también es despreciable. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli la podemos expresar en función de una diferencia de altura que tiene que ser igual a las disipaciones viscosas, que están dadas por esta función de acá, ¿cierto? Disipaciones viscosas primarias y secundarias por la velocidad al cuadrado partido por 2g menos la altura de la bomba, ¿cierto? Al despejar cada uno de los miembros de esta ecuación, ¿no es cierto?, estimamos el coeficiente de roce a través del diagrama de Moody que acabamos de ver, ¿cierto? Son 400 metros de cañería dividido por el diámetro, que obviamente lo transformamos a metros, y los 5 codos de 90 grados más las contracciones y las expansiones bruscas asociadas a nuestro sistema, y la velocidad al cuadrado partido por 2g, y de esta manera podemos encontrar la altura manométrica de la bomba, que en este caso son 37,53 metros. Dado este caudal, ¿no es cierto?, que el que acabamos de estimar, que era 0,01 metros cúbicos partido por segundo, y la altura de la bomba, lo que hacemos es transformar esto a las unidades adecuadas de el manual de la bomba, ¿no es cierto? El manual de la bomba va a tener varias partes. Una primera parte nos va a permitir encontrar la familia de bombas y la segunda es escoger específicamente la bomba.
¿cierto? En este caso se tiene la altura de la bomba y el caudal que hay que transformarla a una unidad adecuada. Y en este caso la unidad adecuada es en galones por minuto, porque las curvas de operación de las bombas están informadas en el manual en galones por minuto. Si observamos el manual, ustedes al observar el manual de la bomba, ¿no es cierto?, lo que van a poder observar es que sale la altura manométrica, caudal, y salen una familia de bombas por estas envolventes azules de distintas tonalidades. Entonces lo que debemos hacer es tomar la altura de nuestra bomba y el caudal, que corresponde a 158, y lo que vamos a encontrar es que con este diagrama de acá vamos a encontrar la familia de bombas que nosotros debemos buscar, la bomba que nosotros estamos dimensionando, en este caso la familia de bombas CP250N. Entonces vamos y buscamos esa familia de bombas, que es la que corresponde acá, y finalmente interpolamos dentro de esta curva la combinación altura-elevación caudal, ¿cierto? En este caso, la bomba que más se asemeja a los requerimientos que nosotros tenemos es la CP250B, ¿no es cierto?, que debiera funcionar con aproximadamente un 58% de eficiencia, ¿cierto? Dado eso, con ese caudal que acabamos de determinar, ¿cierto?, podemos determinar el NPSH mínimo de nuestro problema, que es aproximadamente 3,5. Dada la caracterización anterior que hicimos para poder elegir la bomba, ahora vamos a hacer una caracterización también muy importante para el dimensionamiento de bombas, que tiene que ver con encontrar la ubicación que no produzca problemas de cavitación dentro de nuestro sistema, ¿ya? Para eso vamos a considerar primero de que el estanque, la succión de la descarga del estanque va a estar a la misma altura de la bomba, ¿cierto? Y no va a haber cambios significativos no va a haber diferencias de altura significativas entre la superficie del estanque y la bomba, tal cual como se muestra en este esquema de acá. Esto obviamente es una estimación de la ubicación de la bomba, y obviamente esta ubicación podría variar en función de las limitaciones de espacio que se puedan tener dentro de la faena industrial. Pero considerando este esquema simplificado, donde no vamos a considerar que existen pérdidas secundarias, ¿cierto?, y simplemente vamos a asociar las pérdidas de presión asociadas al transporte del fluido solo como pérdidas primarias, ¿cierto? Podemos considerar que va a haber una diferencia de presión, ¿no es cierto?, entre la superficie del estanque y la succión de la bomba, dada por la presión de succión, que es una incógnita, menos la presión atmosférica. En este caso es súper relevante considerar las presiones absolutas dentro de nuestro sistema para las estimaciones. Forma adicional, la diferencia de velocidad entre la superficie del estanque y la succión de la bomba va a ser simplemente la velocidad de succión de la bomba, y lo que mencionamos es que no existe diferencias de altura entre la superficie del estanque y la succión de la bomba, entonces delta Z va a ser igual a 0. Si todo eso lo reemplazamos en la ecuación de Bernoulli, vamos a obtener la siguiente: delta B cuadrado, ¿no es cierto?, va a ser BS cuadrado partido en 2G, más la diferencia de presión, que en este caso va a ser la presión de succión menos la presión atmosférica partido por el peso específico del fluido, va a ser igual a las disipaciones viscosas, porque no van a haber máquinas térmicas, porque estamos considerando solo la succión de la bomba. Y en este caso vamos a considerar que el largo de la cañería va a ser la incógnita, donde nos va a decir dónde no debemos ubicar la bomba, o la distancia límite a la cual debe ubicarse. Y esto partido por, obviamente, el coeficiente de fricción, por el largo partido en el diámetro de la cañería, por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Considerando eso, vamos a despejar la velocidad de succión partido en 2G más la presión de succión partido en 9800, ¿no es cierto? Y vamos a reordenar esta ecuación y nos va a dar esta expresión que tenemos acá, que obviamente podemos encontrar un valor asociado a la misma, ¿cierto? Nosotros sabemos que el NPSH requerido en nuestro sistema, en función de lo que vimos en el esquema de la bomba, era aproximadamente 4, ¿cierto? Yo le había comentado que era 3,5, pero 4 también puede ser, ¿cierto? Tomando en cuenta este valor, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que la expresión del NPSH es la velocidad de succión al cuadrado partido en 2G más la presión de succión partido en gamma menos la presión de vapor del fluido a la temperatura de trabajo partido en gamma. En este caso la presión de vapor va a ser 3157 pascales. Entonces, dado que conocemos la expresión que corresponde a la velocidad de succión partido en 2G más la presión de succión, eso lo reemplazamos en nuestra ecuación por toda esta expresión que tenemos aquí, y le restamos la presión de succión partido en gamma.
Al hacer eso, vamos a encontrar que el largo que nos arroja la ecuación va a corresponder a 75,64 metros, que es la distancia máxima que nosotros podemos ubicar la bomba. Si la ubicamos más allá de esa distancia, en las condiciones del montaje que acabamos de tener, vamos a tener cavitación dentro de nuestro sistema. A una distancia menor, lo que vamos a tener es que la bomba va a funcionar sin inconvenientes, y obviamente tener este valor es muy importante para saber dónde no ubicar la bomba. ¿Ya? Eso sería el problema que queríamos resolver en la clase anterior, y que se lo vamos a dejar disponible de esta manera para repasarlo cuando las movilizaciones se depongan. Eso, espero que les haya gustado. Cualquier duda podemos resolverla por correo electrónico. Sí, eso. Muchas gracias.